Muchas personas piensan que las películas de asesinos, solo son algo ficticio hecho para entretener y que nada se acerca a la realidad. Pensando que la maldad no puede llegar muy lejos o simplemente no creen que una persona pueda realizar tales cosas. Sin embargo, un caso que conmocionó a un país entero por lo horrible de los actos que una persona realizó, hará que cambies de opinión más aún cuando decidas ver una película de este estilo. Bienvenidos habitantes de la oscuridad. A continuación, la mujer que cocinó a su esposo. Para entender esta historia a profundidad, retrocederemos desde los inicios, donde aún nuestra protagonista no había llegado al mundo, para así entender más adelante. Su madre Barbara Roughan estuvo casada con Jack Roughan, por lo que vivían juntos en la ciudad de Aberdeen en Nueva Gales del Sur. Tuvieron 4 hijos, pero Barbara empieza a tener una relación con Ken Knight, el cual era un amigo de trabajo de su marido. Por tal motivo ahora Barbara y Ken deciden mudarse a Moray, para que así poder vivir juntos y empezar una nueva vida, pero ninguno de los hijos de Barbara deciden ir con ella. Barbara ahora estando con Ken Knight tienen 4 hijos, teniendo esta vez 2 gemelas nacidas en 1955 en Tenterfield. Una de estas gemelas es Catherine Knight, nuestra protagonista. Como mencioné anteriormente, Catherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Nueva Gales del Sur, Australia. 4 años después de su nacimiento en 1959. Jack Roughan, ex marido de Barbara, fallece, por lo cual, sus 2 hijos mayores, los que vivían con su ex marido, se mudaron a la casa de Ken y Barbara. Era bien sabido que Ken era una persona que le encantaba la bebida y que cuando estaba ebrio se volvía muy violento, abusando sexualmente de Barbara hasta 10 veces al día. Barbara les expresaba con odio a sus hijas que odiaba tener sexo y a la misma vez a los hombres, por todo el abuso que ella recibía. Tomando en cuenta el ambiente del hogar donde Catherine vivía, fue víctima de abusos sexuales por parte de los individuos de la familia hasta los 11 años, pero nunca de su padre. Ella, en un intento de que todo terminara, se lo comentó a su madre, la cual, lo único que le dijo fue que dejara de quejarse y que no le tomara importancia. Teniendo en cuenta de todo lo que sufrió Catherine, podemos afirmar que algo de ella cambió y que empezó a volverse violenta, como también a convertirse en alguien sumamente vengativo por todo el daño que ésta sufrió, y lo podemos comprobar en lo siguiente. Cuando Catherine asiste a la escuela, ésta se convierte en una persona quien atormentaba y molestaba a aquellos que ella consideraba inferiores, débiles. También agredió a un niño con un arma, como otro hecho donde fue herida por un maestro el cual actuaba en legítima defensa. A pesar de todo lo negativo de ella, cuando no andaba malhumorada era la estudiante modelo y recibía reconocimientos por buen comportamiento, pero aún así que no los engañe. Teniendo 15 años decide dejar la escuela, apenas cuando podía leer y escribir. Consigue un trabajo de cortadora en una fábrica de ropa. Después de un año decide irse y empezar a trabajar en su trabajo, que lo consideraba el de sus sueños, en un matadero. Estando en el trabajo fue ascendida por sus capacidades, por lo que le dan sus propios cuchillos de carnicero. Por lo que ella los cuelga encima de su cama con la excusa de que serían útiles en cualquier momento inesperado. Esta costumbre estuvo con ella hasta que fue encarcelada. Estando en el trabajo conoce a su futuro esposo David Stanford Kellett, el cual fue su compañero de trabajo. David Kellett se caracterizaba con un fuerte vicio a la bebida, esto por hechos traumáticos que vivió en su antiguo empleo, que fue de ferroviario en Coffs Harbour. Uno de los sucesos fue que David fue testigo del fallecimiento de su amigo por un accidente. Por los sucesos que él vivió que lo afectó mentalmente, como por la falta de rendimiento en el trabajo, este finalmente es despedido y consigue empleo en el matadero de Aberdeen, conociendo finalmente a Catherine Knight. Catherine siempre se mostró ser muy violenta, por lo cual, si alguien se metía con ella llegaba hasta amenazar físicamente, también sucediendo con David cuando este se metía en problemas, ya que Catherine siempre lo protegía. En 1974, deciden casarse por petición de Catherine. Estando en la boda, la madre de Catherine le advierte a David de cómo era su hija diciéndole, es mejor que la vigiles o te matará.
Trátala de manera equivocada o haz algo mal y estarás acabado, ni pienses en jugar con ella, serle infiel, o te matará. Estas palabras tuvieron más peso cuando fue la noche de bodas. Catherine trató de estrangular a Kellett porque según ella, se quedó dormido después de solo hacerlo 3 veces, por lo que al sentirse insatisfecha, decidió sacar su odio queriendo asfixiar a Kellett. Como ya se presentía, el matrimonio fue muy violento por parte de Catherine, como en una ocasión en la que ella, estando embarazada, quemó toda la ropa y los zapatos de Kellett para después golpearlo en el cuello con un sartén, justificando que había llegado tarde a casa, en la cual se estaba realizando una competición de dardos. Después, en mayo de 1976, poco después del nacimiento de su primer hijo, Melissa Ann, Kellett decide dejar a Catherine e irse con una mujer, en donde se mudó en Queensland, por el motivo de no querer soportar más el abuso por parte de Catherine y por temer de su vida. El día siguiente que Kellett se había ido, Catherine fue vista empujando un cochecito de bebé en el cual estaba su hija, pero el detalle era que lo hacía de una manera muy violenta, por lo que Catherine fue ingresada en el Hospital San Elmo de Tamworth, donde fue diagnosticada de depresión postparto. Tras salir del hospital, Catherine coloca a la pequeña Melissa de 2 meses en una línea de tren, poco antes que pasara el tren. Después de eso, robó un hacha y se dirigió a la ciudad para amenazar a varias personas de muerte. Afortunadamente la bebé fue rescatada por un hombre sin hogar que estaba deambulando por el área, cuando este se percató que se encontraba un bebé en las vías del tren. Catherine fue arrestada y llevada nuevamente al hospital de San Elmo. Al día siguiente ella al parecer se recupera y firma para poder salir. Días después, Catherine amenazó a una mujer con uno de sus cuchillos, exigiéndole que la llevara a Queensland para encontrar a Kellett, pero desafortunadamente para ella, la mujer termina escapando después de detenerse en una estación de servicio. Cuando llega la policía al lugar, Catherine tiene de rehén a un joven con un cuchillo. Pero la policía logra capturarla y es ingresada al hospital psiquiátrico de Morisset. Catherine explicó que su intención era matar al mecánico quien reparó el carro de Kellett que le permitió irse, como también a su esposo y a la mamá de Kellett que llegó a Queensland. La policía informa del incidente a Kellett, por lo que se muda a Aberdeen con su madre para ayudar a Catherine. Ella es liberada el 9 de agosto de 1976, y se muda con Kellett a Ipswich, donde obtuvo un trabajo en las carnes Dinmore. El 6 de marzo de 1980 tuvieron a su segunda hija, Natasha Mare. Después, en 1984, Catherine dejó a Kellett, por lo que se termina mudando a la casa de sus padres en Aberdeen, luego a una casa alquilada cerca de Muswellbrook. Pero regresó a trabajar en el matadero, pero al año siguiente esta se lesiona la espalda y le dieron una pensión por invalidez. Además, el gobierno decide darle una residencia de la omisión de vivienda en Aberdeen. En 1986 Catherine conoce al minero David Saunders, de 38 años. Unos meses después de conocerse decide mudarse él con sus hijas, a pesar de tener un apartamento en Scone. Catherine no le parecía lo que David hacía cuando ella no estaba en la casa y a menudo decidía sacar de la casa a David, pero ella volvía poco tiempo después para rogarle que volviera a la casa. Un suceso muy impactante sucedió en mayo de 1987, cuando Catherine le corta la garganta a un cachorro de 2 meses enfrente de su Anders, con el motivo que si tenía una amante eso le sucedería. En junio de 1988, dio a luz a su tercer hija, Sarah. Un detalle que inquietaba a las personas fue que Catherine empieza a decorar su casa de diferentes cosas como lo eran: pieles de animales, cráneos, cuernos, trampas oxidadas de animales, chaquetas de cuero, botas viejas, machetes y otras cosas más. Toda la casa estaba cubierta de estas cosas, incluyendo el techo. Según por el motivo de dejarles ver a los demás el fanatismo que tenía hacia la violencia. Tiempo después, en una discusión que tuvo Catherine y Saunders, ella apuñaló en el abdomen a Saunders con unas tijeras, para después golpearlo en la cara con una plancha. Después de este suceso, Saunders decide irse de vuelta a Scone, pero decide volver a su casa en Aberdeen, solo para encontrar que toda su ropa estaba cortada, por lo que decide despedirse por un largo tiempo y esconderse de Catherine. Ella intenta encontrarlo pero no obtiene información de dónde pudo ir.
Luego en 1991, Catherine queda embarazada de Batoir John Chillingworth, de 43 años, el cual era su ex compañero de trabajo. El cuarto hijo que dio a luz lo llamaron Eric. Y su relación duró 3 años, pero ella decide dejarlo para irse con su amante John Price, el cual habían estado teniendo algo en secreto durante un tiempo. John Charles Thomas Price fue padre de 3 hijos cuando empezó una aventura con Catherine. Su matrimonio había terminado en 1988, su hija de 2 años permaneció con su ex esposa mientras que sus 2 hijos mayores vivían con él. Price conocía perfectamente la fama que rodeaba a Catherine, de ser una persona sumamente violenta. Y decide que Catherine se mude a la casa de él en 1995. 3 años después, en 1998, Catherine y Price se pelean ya que él no quiso casarse con ella. En forma de venganza le dijo al jefe de Price que tenía artículos robados del trabajo, por lo que Price fue despedido, empleo en el que trabajó durante 17 años. Por lo sucedido, Price echa de la casa a Catherine, por lo que ésta decide regresar a su casa. Meses más tarde, Price decide reiniciar la relación, pero esta vez pidiéndole que no regresara a su casa. A pesar de eso, los conflictos empezaron. Además, los amigos de Price decidieron alejarse de él por si algo malo sucedía, claramente por temor de que Catherine les hiciera algo. Una cosa que no sabía Price fue que el regresar con ella fue una muy mala decisión, la cual haría marcar su sentencia de muerte. El 28 de febrero del 2000, Price fue al Tribunal de Magistrados de Scone cuando se dirigía al trabajo y sacó una orden de alejamiento, para que así poder mantener alejada a Catherine de él como de sus hijos. Esa misma tarde Price les dijo a sus compañeros de trabajo que si no venía a trabajar el día siguiente, Catherine seguramente lo habría asesinado. A pesar de que sus compañeros le pidieron que no fuera a su casa, él comentó que tenía miedo que ella terminara asesinando a sus hijos si él no llegaba. Cuando llegó a la casa se dio cuenta de que sus hijos no se encontraban, ya que Catherine los había mandado a una fiesta de un amigo. Por lo que Price decidió pasar la noche con sus vecinos antes de volver a su casa. Aproximadamente a las 11 de la noche decide regresar a su casa para dormir. Más tarde, Catherine llega a la casa mientras él estaba dormido. Ella decide ir a bañarse para más tarde sentarse y ver la televisión, para que finalmente terminar teniendo relaciones íntimas con Price. Luego de esto Price se quedó dormido de nuevo. El día siguiente, un vecino de Price se preocupa de que el carro aún estuviera estacionado en la entrada, como también sus compañeros de trabajo, porque no había llegado. Recordando lo que Price les había dicho el día anterior, enviaron un trabajador para ver qué sucedía. Ambos, tanto el vecino como el trabajador, intentan llamarlo por la ventana del dormitorio de Price para despertarlo, pero no hubo ninguna señal de que estuviera despierto, pero notaron que había sangre en la puerta principal, por lo que deciden llamar a la policía. La policía encontró el cuerpo de Price, como también a Catherine, que estaba en coma por tomar un gran número de pastillas, con el motivo de suicidarse, pero no tuvo éxito. Ella apuñaló a Price con un cuchillo de carnicero mientras él se encontraba dormido, y según las pruebas de sangre, se despertó e intentó encender la luz para después intentar escapar de Catherine, que lo perseguía por la casa. Price logró abrir la puerta principal y salir, pero fue arrastrado de vuelta al pasillo, donde finalmente murió desangrado. La autopsia de Price reveló que había sido apuñalado 37 veces, tanto en la parte delantera como en la parte posterior de su cuerpo, teniendo heridas que dañaron órganos vitales. No fue esto del caso que impactó a las personas como a todo el país, sino hubo algo que Catherine realizó para que todas las personas la recordaran como alguien sin remordimiento. Horas después de la muerte de Price, Catherine lo despelleja y cuelga la piel en un gancho de carne en una puerta, como si se tratara de una simple decoración. Para ella no fue una tarea difícil, ya que por su trabajo consiguió habilidades que le permitieron realizar dicha acción sin problemas. Después de eso decapitó a Price y cocinó partes de su cuerpo. Lo cocinó con zanahoria, calabaza, remolacha, repollo y salsa de tomate, para posteriormente servirlos en diferentes platos, los cuales se encontraban en la mesa y contenían notas de los nombres de los hijos de Price, dando a entender que eran sus platos de comida.
Su intención era muy clara, era que los hijos de su esposo comieran la comida para que al final mostrarles que lo que se habían comido, que era en realidad su padre, un hecho muy macabro que lastimosamente para Catherine nunca se llegó a cumplir, por la llegada de la policía. También se encontró otro plato de comida tirado en el patio trasero, la cual se desconoce el motivo, pero se especula que Catherine intentó comérselo pero no pudo hacerlo. Pero para los policías pensaban que era todo lo que habían visto, pero cuando llegaron a la cocina y vieron una olla, estos la abrieron para darse cuenta que se encontraba la cabeza de Price. La olla aún se encontraba caliente, por lo que se había cocinado durante la madrugada. Y otra cosa que encontraron los policías fue una nota con faltas ortográficas que Catherine había dejado encima de una fotografía de Price que decía: "Thank you back home for rapping, my daughter. You to beg for Ross, for little John. No play with little John's big John Price". Que se traduciría como: "El tiempo tomó venganza por violar a mi hija. Tú por ver para Ross, para el pequeño John. Ahora juega con el pequeño John Big John Price". Pero más tarde dicha nota fue rechazada en el juzgado por falta de fundamento. Después de la captura de Catherine, empieza el juicio en el cual finalmente, el 8 de noviembre de 2001, el juez O'Keefe señala que la naturaleza del crimen y la falta de remordimiento de Catherine reciba una severa pena. La sentencia a cadena perpetua, además de que se niega a fijar un periodo sin libertad condicional y ordena que sus papeles fueran marcados definitivamente para nunca ser liberados. La primera vez que esto se había impuesto a una mujer en la historia de Australia. Catherine Newt en la actualidad aún cumple su condena en el Centro Correccional para Mujeres Silverwater, en Nueva Gales del Sur a sus 68 años. En la cual se espera que pase ahí el resto de su vida. Por el acto tan horrible que realizó quitándole la vida a una persona con odio y sin remordimiento, para después darlo de alimento a los hijos de la víctima. Sin duda, un caso con una historia muy oscura detrás de una persona que en su infancia sufrió diversos acontecimientos que la volvieron en alguien que no te quisieras topar ni en tus pesadillas, mucho menos de compartir tu vida al lado de esta persona, sabiendo que un día nunca despertarás. Para concluir, hago saber de que este video es con fines de documentar sin promover la violencia, y espero que haya contribuido a una mejor comprensión de nuestra realidad. Gracias.